Hoy voy a hablar de lo que parecen coincidencias, pero que para mí no lo son. Esa relación tan parecida que existió de aquel lado del lejano Medio Oriente, específicamente con la civilización egipcia, y para este lado con la civilización maya. A pesar de la larga distancia que hay entre América y el Medio Oriente, entre Egipto y la Mesoamérica, donde estaban en realidad las civilizaciones maya y azteca, tenían un gran parecido en cuanto a lo que eran construcciones y culturas y calendarios, y de eso se va a tratar el programa de esta noche. Mañana, para quien pues sienta interés por estos temas, el tema de mañana será ¿por qué la NASA precisamente está tan interesada en llegar al planeta Marte a pesar de los miles de millones de dólares que le ha costado a la NASA primero enviar unos robots programados? En el 97 fue el Pathfinder, ahora tienen dos en suelo marciano, uno se llama el Curiosity y otro el Opportunity, y para el año 2030 piensan enviar tripulación humana. Lo lamentable de esto es que ya se le ha dicho a los que envíen de acá que no van a poder regresar, y de eso se va a tratar el programa de mañana. ¿Por qué se ha gastado tanto dinero y esfuerzo en querer llegar al planeta Marte? ¿Cuál es el propósito de eso? Y de eso les hablaré mañana. A continuación, quiero traerle como tema lo que quizás para algunos escépticos es pura coincidencia. En lo personal, para mí no lo es. Porque ¿cómo es posible que miles de años atrás, cuando lo que se le podía llamar civilización no tenía el adelanto que tenemos hoy en día, y precisamente no en todo el globo terráqueo se estaban dando fenómenos al mismo tiempo? Eran algunas civilizaciones en específico que se estaban desarrollando en lo que era matemática, física, observaciones astronómicas y construcciones que tenían unas medidas tan bien hechas que solamente podían ser posibles, que para poder construir algo con esa majestuosidad de esas pirámides de Egipto, en la fecha en que se construyeron, cuando todavía habían los lugares en donde grupos de pueblos todavía eran nómadas y algunos todavía vivían en cuevas, y algunos lo que tenían como tecnología era arco, flecha y carreta. Ya los egipcios estaban metidos en física cuántica, en observaciones astronómicas y en construcciones de pirámides, con unas medidas y unas coordenadas, que eso no fue por casualidad. Pero para este lado, la llamada Mesoamérica, que hoy es el continente americano, se le llama así en honor a Américo Vespucio, quien fue que hizo la cartografía de este continente, y después que lo cartografió y murió, entonces en honor a él, a esta parte donde estamos y lo que es la parte sur y norte central, se le llama entonces América, por Américo Vespucio. Voy a comenzar diciéndoles que ¿cuándo se construyen las pirámides? Una fecha así exacta, no la hay. Se han hecho estimados del tiempo que tienen de construida. Pero cuando yo le mencione algo, se darán cuenta la relación que hay entre el estimado de la fecha de la construcción de las pirámides al calendario de los mayas, que ellos le dan, por ejemplo, el inicio al calendario, a los que ellos entendieron que era ya
humanidad o el humano aquí en el mundo ya. Los mayas, al igual que los egipcios, y esta es la parte interesante, Egipto, cuando estaba, vamos a decir, floreciendo como civilización desarrollada, aparte de la grandeza de las pirámides y de las observaciones astronómicas que ellos hacían, los egipcios también tenían más de un calendario. Porque uno de los grandes méritos que hay que darle a nuestros ancestros que llegaron a ser civilización miles de años antes que nosotros, como mérito hay que darle a ello el haberle puesto un orden cronológico a lo que es los días, los meses y los años. Este mundo no hubiese sido el mismo si no existiera un calendario o los calendarios. ¿Qué hubiese sido de esta humanidad con un diario vivir sin tener fechas establecidas y ordenadas o bien organizadas en forma de calendario? Y ese es el mérito que hay que darle a los egipcios, a los mismos griegos. Y para este lado, cuando la Mesoamérica, como se le llamaba, o el nombre que se le dio antes de que se llamara continente americano, supuestamente para este lado no había llegado el conocimiento ni el desarrollo que ya tenían los griegos y los egipcios y la China, y ya esta comunidad de indígenas, en este caso los mayas y los aztecas, ya con un calendario, con varios más bien calendarios bien hechos, construyendo pirámides y haciendo observaciones astronómicas. Cuando para este lado no se conocía la matemática en esos años, ellos ya estaban haciendo construcciones con medidas bien hechas. Cuando todavía ni se conocía la palabra arquitectura, ya ellos estaban haciendo uso de lo que es el arte de la arquitectura, con medidas en una época en donde todavía ni Pitágoras había nacido, ni se conocía la matemática. Los mayas tenían diferentes calendarios. Ellos tenían el llamado calendario sagrado, que constaba de 260 días. Tenían el llamado calendario solar, el calendario del ciclo solar, que tenía 365 días. Hoy la humanidad se rige por el llamado calendario gregoriano de 365 días. Pero miles de años atrás, cuando todavía Roma no existía ni como civilización ni como potencia, ya los mayas tenían un calendario del ciclo solar de 365 días. O sea que no era un grupo de indígenas de taparrabos analfabetos. Incluso hay comunidades indígenas hoy en día, en este siglo XXI, en este año 2016, que no tienen el desarrollo intelectual que tenían los mayas, los incas y los aztecas. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se puede uno explicar, y esto no es coincidencia nada más, que antes de Cristo existían comunidades indígenas dándole uso ya a la matemática, construcciones muy bien hechas, haciendo observaciones astronómicas y haciendo calendarios? Y después de ello, lo que han venido después de ello, lo que se pasan la vida es con taparrabo, que muchos de ellos ni leer ni escribir saben. ¿Cómo se explica eso? Cuando debiera de ser al revés. Las comunidades indígenas de hoy en día deberían de estar más desarrolladas y avanzadas que la civilización inca, maya y azteca, y ha sido todo lo contrario. Les decía que los mayas tenían varios calendarios. El sagrado, que constaba de 260 días,
el del ciclo solar, que era un calendario perfecto de 365 días, que esos 365 días del calendario maya y del calendario actual gregoriano es el tiempo que tarda el planeta en girar de forma elíptica alrededor del Sol. Por la distancia que existe entre el Sol y la Tierra y a la velocidad que él lleva su ciclo de traslación, tarda 365 días en girar alrededor del Sol. Los mayas ya lo sabían, no eran brutos, no lo eran. Tenían también la rueda calendárica, que databa de 52 años. Y tenían el calendario de la cuenta larga, que databa de 5.200 años. Tenían también un calendario lunar, que constaba de 18 meses lunares, y el calendario de la cuenta venusiana. O sea, ellos estudiaban el movimiento del planeta Venus, y a ese calendario venusiano le daban 584 días. Préstenle atención a esto que le voy a decir. Cuando la civilización maya hace el llamado calendario de la cuenta larga, que es cuando ellos comienzan como a darle una fecha a lo que es la presencia del hombre aquí en la tierra, oigan la fecha que ellos le dan. El calendario de los mayas, el de la cuenta larga, los estudiosos que lo han encontrado, cuando comenzaron a descifrarlo, encontraron que la fecha que ellos le dan al calendario es de 3114 antes de Cristo. Para los mayas, en el lenguaje que ellos usaban para explicar las cosas, un lenguaje que quizás tenía más limitación que los idiomas actuales, para ello la humanidad comienza a existir, o el mundo más bien ya civilizado, 3114 años, pero antes de Cristo. Para que no haya confusión, los mayas no conocían la existencia de Cristo. Pero cuando se dice el 3114 antes de Cristo, es un cálculo que se hace en base la numeración que ellos dieron databa más bien de más de 5.000 años. Pero para complicar menos las cosas, los estudiosos dijeron el 3114 antes de Cristo. Miren aquí donde empieza una supuesta coincidencia. El estimado que se le da a la construcción de las pirámides de Egipto es de más bien de unos 3100 años antes de Cristo. Para la civilización maya, la presencia humana, los dioses colocan aquí en el planeta al hombre unos 3114 años antes de Cristo. La construcción de la pirámide datan de unos 3100 años antes de Cristo. Mire cómo comienzan aquí las coincidencias. Es muy posible, pienso yo, que esa fecha que el calendario de la cuenta larga de los mayas le dan a la existencia humana aquí en la tierra es basada en la hipótesis y en la creencia que tienen muchos de que la construcción de la pirámide, si bien es cierto que fue mano de obra del pueblo egipcio más bien, pero se cree que quienes trazaron los planos y los que tuvieron que ver con dirigir las construcciones tan perfectas, se cree que fue una civilización ya de otro planeta, más avanzada que nosotros. Es lo que se cree. No sé qué pasa aquí. Los egipcios, al igual que civilizaciones más antiguas que las egipcias, en este caso la civilización sumeria, la civilización babilónica, la misma civilización griega, siempre ellos han atribuido, a pesar de diferentes idiomas y cultura,
que el ser humano, la llegada del ser humano aquí fue a través de dioses que venían de una estrella. En el caso del lenguaje de los sumerios, que fue la primera civilización que se le atribuye el darle escritura, un medio de escrito al idioma que ellos hablaban. Antes de los sumerios, los pueblos se comunicaban solamente de forma verbal, pero no sabían escribir lo que hablaban. Según los hallazgos y las investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que los sumerios fue la civilización que comenzaron, ellos los pioneros y los primeros, a escribir lo que hablaban, a comenzar a registrar en tablas y en piedras parte de su historia y de la creación del mundo. Aquí me está despidiendo la reina Isabel. Que tenga buenas noches, reina. Los sumerios tienen su versión de cómo llega el ser humano aquí a la tierra. También los egipcios, los griegos, los asirios, que después pasaron a llamarse los babilónicos, y esa Asiria, Babilonia, hoy es la Irak. Esa Irak donde estaba Saddam Hussein, esa era la civilización asiria, que después pasó a llamarse Babilonia, y hoy en día se llama Irak. Incluso ahí en Irak todavía existen una de las grandes maravillas del mundo, de las 7 maravillas del mundo, que son los jardines colgantes de Babilonia. Todavía esas ruinas están ahí, son visitadas por muchos turistas. Los que han leído la Biblia saben las narraciones, los relatos que hay de Nabucodonosor en Babilonia. Pues esos relatos de Nabucodonosor en Babilonia fue en la que es Irak hoy en día. También los mayas tenían su versión de la creación del hombre. Aparte de los egipcios, los griegos, los asirios, los sumerios y los mismos chinos también tienen su versión de cuándo llega el hombre aquí. Para el calendario de la cuenta larga maya, la llegada del hombre a través de dioses que bajaron de una estrella hace 3114 años. 3100 años antes de Cristo es la fecha que se le estima que tienen las pirámides. Qué coincidencia, ¿verdad? Otra coincidencia, el gran parecido que tienen las pirámides de los egipcios con las pirámides de los mayas. Y la pirámide de los mayas, en lo que es ya su construcción, tiene una parte que es, bueno, hoy en día, esos laboratorios que hay de observación espaciales que son construidos, en este caso por la NASA, esa parte redonda que gira, que tienen todos los laboratorios donde hay telescopios para observaciones espaciales, así mismo es la pirámide que hicieron los mayas en Chichén Itzá. Tenía esa parte redonda arriba para ellos hacer observaciones astronómicas. Ahora bien, ¿cómo es posible que en esa parte llamada Medio Oriente y para este lado América, con tantos miles de millas de distancia, civilizaciones que no se conocían una a la otra, tenían tantas cosas en común? En los años de la civilización egipcia no se hablaba el arábico que se habla hoy en día. Ellos hablaban una lengua llamada copto. Y el copto, con investigaciones que se han hecho, es muy parecido a la lengua de los mayas. Tanto el copto como el arábico, el hebreo, no son idiomas que usan el alfabeto, o sea, las letras de la A a la Z. Las primeras civilizaciones no conocían el alfabeto que se conoce hoy en día y que la mayoría de los idiomas
usan las letras de la A a la Z para comunicarse. Las primeras civilizaciones, al tener ausencia de ese alfabeto que conocemos, pues su lengua, su idioma o sus dialectos eran como lo es el idioma y los dialectos que se hablan en lo que es la Indochina, en el Medio Oriente, que son a través de jeroglíficos. No tienen una letra de la A a la Z. El parecido que hay entre el copto que hablaban los egipcios y la lengua de los mayas. Los rituales de ello. Otra cosa que parece coincidencia. Los egipcios adoraban el sol. Adoraban el sol. Adoraban a Ra, que es el dios sol, el dios que para ellos venía del sol. Los mayas también adoraban el sol. Cuando se hacían rituales, muchas veces, dentro de las pirámides, de la gran pirámide de Egipto, había una gran meseta, parecida como una mesa, a esa mesa que se usan hoy en día como mesa de comedor, para comedor en la sala de una casa, pero esto era una meseta en piedra, en donde con escritura que encontraron, los que traducían el copto egipcio llegaron a la conclusión de que ahí acostaban a personas para hacer sacrificios humanos. Incluso encontraron meseta que tenía como un hoyo debajo para que por ahí saliera la sangre que ellos le ofrecían a los dioses. Asimismo como los egipcios hacían sacrificios humanos y le ofrecían la sangre a los dioses, también los mayas hacían lo mismo. Y ellos como naciones o culturas no se conocían unos de la otra. Ahora, ¿qué pasa con esto de los sacrificios humanos? Hoy en día, en la actualidad, cuando uno habla de esto, o si uno ve una película remontada a esos años, eso se ve como algo muy cruel e inhumano. Sacrificar a una persona, sea un niño, una jovencita, y ofrecerle la sangre a los dioses, y casi siempre sacaban el corazón de quien sacrificaban. ¿Por qué lo hacían? Eso tiene una explicación. Si en verdad la construcción de las pirámides de los mayas o de los egipcios tiene que ver con haber sido dirigida por una civilización de otro mundo, y si la presencia nuestra, y yo creo en esto que le voy a decir, nosotros como seres humanos somos un cruce genético. Hay personas que no les gusta escuchar esto, más el que es creyente en la creación, tal y como lo presenta la Biblia. Pero permítanme decirle esto. Todo creyente, el que acepta fielmente la versión bíblica de la creación, yo estoy seguro que si una mujer lo está acusando de que este hijo, esta hija es tuya, esa persona, por más creyente que sea, ¿a qué va a recurrir? A la ciencia, a querer una prueba de ADN para saber si esa hija o ese hijo es de él. No creo que esa persona, por más creyente que sea, aún sea un pastor religioso, va a decir, yo voy a orar para que el Señor me diga, me revele en una visión si es verdad que esa hija es mía. No, ¿qué va a decir? Vamos a hacer una prueba de ADN. Yo estoy seguro que si la prueba de ADN sale positiva o negativa, la persona acepta el resultado. Porque hasta ahora eso es 99.9% confiable, la prueba de un ADN. Yo estoy seguro que cuando una persona va a un laboratorio a hacerse un examen físico, o quiere saber cuál es su tipo de sangre, si es RH positiva o negativa, cuando le dicen, mira, este es tu tipo de sangre. Cuando una persona se va desangrando en un hospital y necesita sangre con urgencia, y le dicen a los familiares, este es el tipo de sangre que necesitamos, los familiares nunca ponen en duda de que el tipo de sangre que le dice el hospital, ese es el que su familiar lleva o necesita.
Casi siempre cuando uno le hacen una biopsia y le dicen usted tiene comienzo de cáncer, la persona casi siempre tiende a creerlo, aunque es preocupante. Usted es falsémico, usted tiene hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué si la persona cree cuando un laboratorio le dice este es tu tipo de sangre o tú tienes diabetes tipo 2 o en esta prueba de ADN salió positivo o negativo? ¿Por qué cuando la ciencia dice que nosotros tenemos genes de reptil y de mono, la gente no lo cree? La reacción simplemente es yo no creo en eso. Y yo lo entiendo. Porque dentro del reino animal nadie se quiere parecer a un mono. Pero todo aquel que reacciona y dice yo no creo eso, que descendemos de mono, que tenemos ADN de mono. Sí, pero ¿cómo tú se lo pruebas a la ciencia que no es cierto? Vamos a suponer que las iglesias lleven a la corte, a la comunidad científica, acusándolo de que tú estás diciendo que yo tengo ADN de mono. ¿Qué prueba le van a llevar a los jueces? La ciencia le va a llevar resultados de laboratorios muy sofisticados, con equipos bastante costosos, y va a presentar prueba de lo que es mitocondria y ADN de un ser humano, en comparación con la del mono, que hay un cruce genético, y ese llamado eslabón perdido es un ADN que la ciencia no sabe de dónde viene, y de ahí es donde nace la teoría que el llamado eslabón perdido es un cruce genético que tenemos con civilización de otro mundo, de otro planeta, porque la ciencia, por más prueba genética que ha hecho, siempre da el mismo resultado. Somos un cruce, una manipulación genética. Tenemos ADN de reptil, de mono, y el otro ellos no saben de dónde vino. Pero nadie quiere escuchar eso. Porque por la apariencia que tiene el mono, nadie se quiere parecer a él. Pero cuando una persona que tiene un PhD de una universidad prestigiosa como Harvard o Columbia dice el ser humano tiene un cruce genético con el ADN del mono, es muy fácil yo decir yo no creo en eso. Sí, pero ¿cómo tú le pruebas a ese científico lo contrario? Ah, porque yo no creo en eso. No, no es así tan sencillo, amigo. No es así tan sencillo. Entonces, si nosotros somos el resultado de estar aquí por un cruce o manipulación genética que hizo una civilización más avanzada, cuando ellos crearon lo que hoy se conoce como ser humano, ellos, para ver cómo se iba desarrollando su creación, ¿qué tenían que hacer? Sacar muestra de sangre. Porque cuando usted quiere saber con un físico qué usted tiene o no tiene, toda persona que quiere saber si tiene sífilis, diabetes, si tiene, si es falsémico, si tiene ciertas enfermedades o no, siempre tiene que ir a un hospital para que le saquen sangre y esta llevarla a un laboratorio. Entonces es muy posible que en esa meseta que tenían los mayas y los egipcios, en donde se dice que acostaban a la persona para hacer sacrificios humanos, los primeros privilegiados que tuvieron contacto con esa civilización de otro mundo, que fueron los responsables de habernos creado con cruces genéticos, cuando ellos veían a esos que ellos lo consideraban dioses, que acostaban a alguien para sacarle la sangre, ellos malinterpretaron eso y pensaron que era que a los dioses les gustaba la sangre. No era que a los dioses les gustaba la sangre, era que tenían que sacar muestra de sangre a ver cómo iba progresando su creación, qué tan saludable o enfermo estaban. Y parece ser que cuando uno de su creación, ya el llamado ser humano, moría, ellos lo abrían para hacerle una autopsia y sacaban el corazón. Los que vieron eso lo interpretaron de forma errónea y pensaban que a los dioses les gustaban los corazones. Y de ahí es donde vienen las prácticas egipcias y mayas de ofrecerle sangre a los dioses, pero fue que lo interpretaron mal. Lo interpretaron mal. Quizá esos seres avanzados, cuando extraían la sangre a un humano, es para ellos examinarla y saber qué tan saludable o enfermo podían estar, cómo iba progresando su manipulación genética. Y eso fue lo que ellos malinterpretaron, porque precisamente civilizaciones como la maya, la inca, la azteca, la egipcia, se cree
que fueron de los pocos privilegiados que tuvieron contacto con civilizaciones avanzadas de otros mundos. Porque en una época en donde la humanidad vivía en el atraso, ¿cómo es posible que ya estas comunidades estaban construyendo pirámides con una terminación y unas coordenadas tan precisas, con unas piedras tan pesadas, en donde no se conoció tecnología para moverlas? Porque hoy en día sí existen tecnología para mover cosas que pesen toneladas, pero ¿cómo lo hicieron ellos? Esta es la hora que no ha aparecido, por más excavaciones que han hecho, las maquinarias que usaron los egipcios para construir las pirámides. No es posible que los mayas y los incas, ahí en el Cusco, en esa cordillera tan alta, con un martillo de piedra van ellos a construir una pirámide tan perfecta. Eso no es posible. No hay que tener la inteligencia de Albert Einstein para uno entender que no es posible que cientos, miles de años antes de Cristo, piedras que pesaban toneladas pudieran pulirla de una forma tan perfecta y ponerle unos bordes tan afilados con martillos de piedra. ¿Dónde están esas maquinarias donde construyeron eso? Al parecer los responsables de esas construcciones, cuando se fueron de aquí, se llevaron eso también. Porque en la actualidad, incluso con documentales que se han hecho, han querido construir réplicas de esas pirámides, han querido hacer réplicas de las construcciones de los incas en el Cusco y de los mayas y los aztecas, con lo que se pensaba que ellos usaron, con cinceles de piedra y martillo de piedra, y no, que no se ha podido, es que no es posible. Y aparte de eso, ¿cómo pudo una civilización miles de años antes de Cristo, aparte de haber construido una pirámide tan perfecta, con una terminación tan bien hecha, alinear la pirámide más grande, la del medio, a la del medio, la que está en el medio, la gran pirámide, que así es que se le llama, porque las que están en los extremos son más pequeñas, la alinearon a la constelación de Orión? Eso no fue por coincidencia ni casualidad. Para poder alinear la punta de esa pirámide a la constelación de Orión, tenían ellos que tener un amplio conocimiento de lo que era física cuántica y astronomía. Y ese conocimiento alguien a ellos se los llevó y se los dio. Porque en la actualidad, en este siglo XXI, dígale a un ingeniero arquitecto: constrúyeme algo, y la punta de lo que tú me construyes, alíñamelo a la constelación de Orión, a ver si él va a saber dónde queda la constelación de Orión. A ver si lo puede hacer, si lo puede lograr. Ya conocían los movimientos de Venus y por eso hicieron el calendario venusiano. Sabían incluso cuando tenían un calendario ya astronómico, y sabían ya cuando los eclipses ya venían en camino. Hay que tener para eso una preparación como resultado de alguien que te lo enseñó. Y esa similitud que había entre la comunidad, o más bien entre la civilización maya y egipcia, esto no fue una simple coincidencia sencilla. No lo fue. Porque es muy cuestionable que después de ellos, en este caso de comunidades indígenas, tienen un atraso en este siglo XXI. Dígale, visite usted a estas comunidades indígenas y dígale a ellos: hágame un calendario. O trata de hacerme una observación astronómica, como lo hicieron tus ancestros. Incluso son muchas las comunidades indígenas hoy en día que tienen unos dialectos que ellos no lo saben escribir. Ellos se entienden hablando uno con otro, pero ellos no saben escribir, y esa es la diferencia del dialecto y del idioma. Todo idioma tiene, a diferencia del dialecto, la facultad de que se puede escribir y leer.
El idioma, aparte de que se habla, también se escribe. Los dialectos solamente se hablan. En la China y en el África hay cientos de dialectos que ellos se entienden entre ellos mismos hablando, pero no saben escribir lo que hablan. Lo mismo pasa en la actualidad con muchas comunidades en Guatemala, en México, y donde hay presencia de grupos de indígenas que tienen dialectos que ellos se entienden hablando, pero no saben escribir lo que hablan. Ya los mayas tenían un idioma que lo escribían, varios calendarios, observaciones astronómicas, y esto no fue por coincidencia ni casualidad. Al parecer ellos recibieron las mismas enseñanzas, recibieron el mismo aprendizaje de quienes tuvieron que ver con la civilización egipcia. Ambos adoraban al sol, ambos tenían pirámides. La fecha del calendario que dan los mayas, que ellos entendieron que es donde comienza ya el hombre aquí en la tierra, coincide con la presencia de la fecha de la construcción de las pirámides. Ambos hacían sacrificios humanos y le presentaban la sangre o el corazón a los dioses. Tenían un comportamiento en cuanto a lo que es cultura muy parecida, un idioma parecido al otro, el cocto y el que hablaban los mayas. Y de eso quise traer como tema para esta noche. Ya son las 10:55. Ya ustedes saben que dentro de 5 minutos me tengo que despedir porque este espacio es apenas de 1 hora. Quiero, antes de despedirme, si alguien quiere llamar, lo puede hacer ahora. Yo sé, si no me llaman, yo lo entiendo, que estos son temas que no todo el mundo, pues en realidad, pues los acepta como tal. Porque casi siempre nuestra gente revienta las líneas cuando se le habla mucho de la política de allá, de la TLC, o quizá de deporte o farándula, pero cuando quizá uno se adentra a estos temas, pueda que a 2 o 3 le interesan, pero la mayoría casi siempre lo tiende a rechazarlos, porque al ser escéptico en cuanto a ellos, pues si son escépticos y no tal vez creen en estas cosas, así mismo no muestran interés en llamar. Sí, buenas noches. Doctor, le habla Franklin Tavera. Franklin, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. Buenas, lo estaba escuchando y yo de una vez capté la idea de que una civilización estuvo allá y estuvo aquí del otro lado, porque no hay otra manera. Ahora es muy fácil para la mayoría, cuando analizan el asunto de la construcción de las pirámides, decir, de eso así, que eso no se entiende. No. Eso tiene su lógica y una de las lógicas es como usted lo está explicando. Usted sabe, doctor, que yo cuando usted tenga tiempo le puedo decir para que me trate un tema que me gustaría que usted lo trate, y veo que usted tiene una gran capacidad para eso. Sí, dígame a ver, sí. Sí, el por qué los norteamericanos, aquí en Estados Unidos más bien, que se liberaron de Inglaterra, que lo tuvieron como esclavo, luego se confabularon con ellos porque se liberaron para entonces esclavizar a los demás. ¿Por qué eso? De igual manera, ¿por qué los irlandeses, que también lo tenían como esclavos, son tan prepotentes aquí como que piensan que los demás son esclavos? Cuando usted tenga el tiempo, usted lo analiza. Gracias. Sí, gracias por tu llamada, te la agradezco. Sí, yo puedo hacer que para la próxima semana traer ese tema, porque este programa es diario y como lo hago diario, pues necesito material diferente para todos los días. Voy a tomar en cuenta, aquí lo voy a anotar, a ver si para la próxima semana le hablo de la esclavitud y desde los inicios de la civilización y las naciones, las diferentes esclavitud que hubo hasta la misma de aquí norteamericana, con la comunidad negra y esclavitud también entre los mismos blancos y anglosajones. Buenas noches, la próxima llamada, a ver quién nos llama. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Guerrero, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias. ¿Quién nos habla? Hola, Darío. Oh, Darío, caramba, ya había extrañado su llamada. Gracias, Darío, por llamar. Adelante. Oye, gracias. Tú sabes que he estado en sintonía contigo desde el primer instante, desde que empezó el programa el lunes, pero no había podido entrar, pero ahora aprovecho el momento y tú sabes que yo soy un seguidor tuyo y te apoyo en tu trabajo, pero tú sabes que yo quiero hacer relación, no en este momento porque ya el programa finalizó, de algo que tú hablaste el lunes
cuando hiciste una relación a Bangladesh y a República Dominicana, de donde hay dos países que son pobres los dos y tienen, oye, una similitud, son tan similares en su pobreza, ¿me entiendes? Sí. Pero hoy no va a ser el tema porque ya el problema pasó. Pero de todos modos, eso es lo que me gusta escuchar, programas que me eduquen, no programas que me manipulen y me hagan ser cada día más ignorante. Por eso yo te felicito cada día por tus informaciones, porque el programa se llama Analizando y Aprendiendo con el profesor Guerrero. Analizando y Aprendiendo. Gracias, Darío, hermano. Gracias por... seguimos hablando. Sí. A lo mejor yo mañana puedo hablar un poquito, porque de lo que tú dijiste, sí, de Bangladesh, República Dominicana, ya hoy no hay espacio. Pero de todos modos te felicito y tú sabes que de mi parte tú tienes mi apoyo. Para adelante. Gracias, Darío, que tenga buenas noches. Gracias, de verdad, mi respeto para ti. Vamos con esta última llamada porque ya tengo que despedir el programa. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. ¿Quién llama? Roosevelt. Oh, Roosevelt. Gracias por llamar, Roosevelt. Adelante con tu comentario. Okay. No, le estoy llamando para comentarle, si usted pudiera hacer un programa un día de los gnósticos, porque ellos tienen muchas cosas interesantes. Sí, yo conozco bastante de la doctrina gnóstica, yo conozco bastante. Ok, y otra cosa, en la Biblia hay muchas cosas disfrazadas de otras que cada quien la interpreta. Eso, el episodio de Jonás, se interpreta como que eso fue una nave espacial, o sea, que no fue ningún tiburón. Y esos episodios cuando fulano, que tal apóstol bajó en un carro de fuego, esos son naves espaciales, ¿entiendes? Sí, yo incluso tengo en agenda hacer un tema de cuando los israelitas que eran esclavos en Egipto salieron, y de los 40 años que ellos pasaron en el desierto, que se relacionan mucho los acontecimientos de ellos con una civilización extraterrestre que fue quien le ayudó a ellos con lo que era su comida y su travesía y todo eso por el desierto. Voy a traer una entrega hablando de esas cosas, de cuando salen los esclavos de israelitas, que en ese entonces no se conocían como judíos, sino como israelitas, y su paso por el desierto antes de ellos llegar a la llamada tierra prometida. Vamos, podemos una llamada más, Vlad, yo despido ya. Adelante, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? Sí, buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias por... Sí, habla Poli. Profesor, sí. Yo quisiera saber si todos esos videos que ponen en YouTube y todo eso, en naves espaciales, platillos, voladores, naves extraterrestres, yo quisiera saber si eso es ficticio, que lo inventan, o eso es verdad. Haga su programa sobre eso, sobre extraterrestres, si es verdad que existen más civilizaciones fuera de este planeta, o es mentira. Gracias. Y gracias, ya para la próxima semana voy a traer esos temas, pero en esos videos que ponen en YouTube yo soy escéptico en cuanto a eso, porque qué coincidencia que la única persona que ve esa nave es el que lo graba, porque si yo sabe cómo yo creyera en eso, si se dijera, bueno, la supuesta nave que está en YouTube, la NASA también la grabó, y el ejército y el Pentágono, pero qué coincidencia que el único que la vio fue el que la grabó, más nadie la vio. Yo no creo en eso, pero sí creo en una existencia de una civilización de otro mundo, porque es que en este universo que es tan grande no es posible que seamos solamente nosotros aquí que tengamos existencia. Ya de eso le hablaré, voy a traer más temas que tengan que ver con eso para la próxima semana. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, se nos quedó ese. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues les agradezco sus llamadas, sus comentarios. Recuerden que este programa es de lunes a viernes, comenzando a las 10 de la noche. ¿Le va a dar entrada esa llamada, Vladi? A ver, una más ya para despedir. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? Buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor Guerrero, una pregunta. Sí. Yo siempre he tenido miedo a esta cosa de la naturaleza, que es al mar. Entonces que hay más tensión de agua que tierra. A ver si usted un día haga un reporte sobre el mar, porque el mar debe tener mucho misterio. Bueno, yo te puedo hablar de los océanos, cómo se cree que se formaron, la profundidad que tienen.
lo que sucede, cómo se está comportando en realidad los océanos y los mares. Yo puedo hablar de eso, sí, puedo hacerlo en un futuro programa. Sí, porque yo creo que nada más están investigando allá arriba, pero que debe haber otra civilización bajo el mar, algo tiene que haber bajo el mar, ¿usted entiende? El mar tiene mucho misterio, el mar. Sí, yo puedo hacerle quizás para el viernes de la próxima semana, porque ya tengo 3 o 4 programas ya en agenda para lunes, martes y miércoles. Quizás entre jueves o viernes yo hable sobre cómo se formaron los océanos, qué profundidad tienen, los misterios que hay en ellos, las erupciones volcánicas que se están dando y la separación, porque ahora es a la inversa. Así como había un continente grande que se llamaba Pangea, el cual se fue separando y separando hasta llegar a los continentes que somos. Ahora ellos se están devolviendo de nuevo. Se piensa que dentro de 1,5 millones de años África va a chocar con América de nuevo. Se está también el Asia, esa parte de la Indochina se está moviendo y parte de Europa. Ya voy a traer un tema para hablar de esas cosas, porque mañana voy a hablar del planeta Marte. Lo esperaré. Ok, gracias. Pase buena noche. El tema de mañana será el planeta Marte. ¿Por qué se está empeñando tanto la NASA en gastarse tanto dinero para llegar a Marte? Les agradezco su sintonía, sus llamadas. Recuerden que si se quieren comunicar conmigo, ahora cuando termine el programa lo pueden hacer a través de mi celular, que es el 646-698-2072. 646-698-2072 y mi correo electrónico es jorgeluisdocufil@gmail.com. Gracias, mañana será hasta las 10 de la noche, ya como de costumbre que volveré a estar. Esta es mi primera semana de programa y les agradezco su sintonía, en la forma en que me han apoyado y sus comentarios. Será pues hasta mañana a las 10, que la pasen bien y recuerden que tienen conmigo una persona abierta para yo también aprender de ustedes y ustedes algo aprenderán de mí. Ese es el propósito de este programa, Analizando y Aprendiendo con su profesor Guerrero. Buenas noches.